alguna vez que dicen que en una carpintería se reunieron pues todas las herramientas para tratar sus diferencias? Tenían problemas entre todas las herramientas de esta carpintería y dice de que, bueno, el martillo quiso tomar pues la presidencia, ¿no? Y bueno, los demás reclamaron, no, tú no puedes tomarlo, pero ¿cuál era la causa? No, primeramente tú andas golpeando a todos, ¿ok? Y todo lo ves golpe, quieres arreglarlo todo con golpes. Así que tú no puedes tomar la presidencia. Bueno, si yo no puedo tomar la presidencia, dijo el martillo, bueno, yo pido que sea expulsado el tornillo. ¿Y cuál es el causal? Porque este hace mucha vuelta o tiene que dar muchas vueltas para hacer algo. No. El tornillo, bueno, dice, bueno, si te quejas eso de mí, entonces pues quien debe ser expulsado es también la lija. Porque es muy áspera con todos nosotros, nos hace doler, de tal manera de que no queremos que la lija también esté con nosotros. Bueno, la lija está bien. Si ustedes no quieren que yo esté, bueno, dice, tampoco que esté el metro. Porque anda midiendo a todos y todos quieren que sean de su mismo nivel. No, de ninguna manera. Debe ser expulsado también el metro. Así que dijo el metro, muy bien, yo me voy, pero también debe ser expulsado el serrucho. ¿Ya? No debe estar entre nosotros. ¿Por qué? Porque el serrucho a todos nos serrucha y es tan sinvergüenza que lo hace con ruido. ¿Ok? Ni lo hace silencioso. Debe ser expulsado también el serrucho. Bueno, el serrucho dice, está bien, si yo voy a ser expulsado, pues también debe ser expulsado la cola. ¿Y cuál es el causal? Porque la cola quiere juntarnos a todos. Así que al final no podían limar sus asperezas. Hasta que de repente llegó el carpintero. Y dice que el carpintero comenzó a usar a cada una de estas herramientas. Y comenzó a agarrar la madera áspera y comenzó pues a lijarla. Comenzó a serruchar, a cortarlas por partes. Comenzó a usar la cola para poder ir piezando. Comenzó a usar el metro. De tal manera que usó al final todas las herramientas y terminada la obra del carpintero, salió un excelente mueble. Y luego de verse pues al final acabado este hermoso mueble, entonces se levanta el serrucho y dice, bueno, creo que acá recibimos una gran lección. Ha venido nuestro maestro y él ha comenzado a mirar nuestras partes positivas que tenemos cada uno de nosotros, y de todas esas cualidades positivas que tenemos cada uno de nosotros, ha podido juntarnos para poder al final terminar con este hermoso mueble. Y creo que esta fábula, si la queremos llamar así, o esta parábola, como quisiéramos llamarla, creo que tiene una lección también para nosotros. En esta mañana, por ejemplo, ¿cuántos serán el serrucho aquí? ¿Quién será la lija? ¿Quién será el metro aquí? ¿Ok? ¿Quién será el martillo? Si comenzamos a mirarnos, vamos a encontrar que realmente cada uno de nosotros realmente tiene cosas que no nos va a agradar. Y qué interesante es cuando nosotros comenzamos a entender que Jesucristo, el Maestro, vino y comenzó a hacer con vidas que podrían haber sido de tanto tropiezo y de tanto dolor para los demás, pero sin embargo va a comenzar a tomar estas vidas y va a hacer toda una obra maestra. Ya hace 2000 años vino para ello. Y qué interesante, pero a diferencia que este carpintero en la fábula que les estoy contando, vio cualidades en cada una de ellas, este carpintero o este maestro que nosotros no vio ninguna cualidad buena en nosotros, sino que este maestro pudo ver lo que él podía hacer si él comenzaba a hacer el trabajo por nosotros. Y él va a comenzar a hacer todo para que nosotros podamos ser pues un templo construido hermosamente y bello. El arquitecto, el maestro, el diseñador va a ser Jesucristo. Y yo en esta mañana, hace algunas semanas, varias semanas, más de un mes, empecé un tema. Y en el cual vamos a ver a Jesucristo, antes de partir,
va a reunirse con un grupo de personajes, va a reunirse como en un salón, y yo quiero invitarles en esta mañana a que todos participemos de esta clase. Pero ¿quiénes van a estar en esta clase en la cual esta mañana vamos a participar todos? Van a estar los apóstoles. Pero usted dirá, ¿los apóstoles? ¿Yo poder competir con los apóstoles? Pero déjenme decirles que si ustedes ponen atención a la historia que ha registrado uno de los evangelios, cuando Jesucristo va a tener reunión con sus discípulos antes de partir, va a tener un mensaje muy interesante y van a poder ver que muchos de estos discípulos, estos apóstoles, tenían vidas que dejaban mucho que pensar. Y posiblemente de repente nosotros, algunos de aquí o muchos de aquí, podríamos ser mejores que ellos. Pero sin embargo, Jesucristo va a comenzar a dejarles su último mensaje en estos últimos momentos que va a pasar Jesucristo con un grupo muy íntimo, muy privado. Después de haber estado con las multitudes y las multitudes haberlo rechazado, y Jesús sabiendo que ya se iba, va a querer pasar su último día con un grupo muy selecto, y en el cual les va a dar una lección como para que ellos nunca se olviden. Desde el capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 17, Jesús va a pasar con este grupo privado su última clase, y en esa clase nos está invitando también a nosotros, y vamos a estar tranquilitos oyendo con los discípulos ahí. ¿Ok? Así que vamos a abrir Juan capítulo 13. Y vamos a ver lo que Jesucristo va a hacer. ¿Qué lección les va a dejar? ¿Cómo va a empezar este momento a solas que tiene con ellos? Ya no con las multitudes. ¿Qué es lo que les va a comenzar a enseñar? Juan capítulo 13 dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Si ustedes pueden ver, el versículo 13 nos dice algo muy importante. Juan está describiendo lo que él había sido testigo, lo que él había podido presenciar, y el apóstol Juan está diciendo que Jesús, sabiendo que su hora había llegado para que pasase este mundo al Padre, y como había amado a los suyos que están en el mundo, los amó hasta el fin. Qué momento tan especial en esta oportunidad que Jesús está teniendo. Había llegado el momento de irse. ¿Cómo lo iban a tomar los discípulos? Aunque ya Jesús en varias oportunidades les había anunciado que Él se iba a tener que ir y retirar. Quizás no lo entendían en el momento, de repente lo veían que todavía eso estaba muy lejos. Pero imagínense cómo iba a impactar a su vida
a estos discípulos cuando Jesús les tenía que anunciar que iba a irse. Y había llegado el momento. Va a querer pasar con su grupo muy especial para él, con sus discípulos. Así que, qué interesante lo que vamos a ver. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer, ¿no? ¿Por qué tendría que irse el Señor Jesucristo? Las preguntas siempre nos hacen pensar, ¿no? ¿Por qué tenía que irse ya el Señor Jesucristo? 3 años de su ministerio. Bueno, había estado 33 años, pero 3 años que se había hecho popular y todo ello. ¿Por qué tenía que irse? ¿Por qué no quedarse todavía? ¿Por qué no quedarse de repente unos 10 años? ¿No podría haberse registrado más de sus hechos milagrosos? ¿No podrían haber aprendido más sus discípulos? ¿Por qué tendría que irse a los 3 años? Hay que hacernos estas preguntas para poder pensar y poder hallar respuestas. ¿Por qué tendría que irse? Ahora, algunos podrían pensar quizás ya se había cansado de los discípulos. Estaba enseña que te enseña y muchas veces ni entendía. Podríamos pensar que Jesús dijo, bueno, ¿sabes cómo esto ya no se puede? Mejor me voy. Algunos podrían pensar ello, pero ¿eso sería el pensamiento del Señor? Para este momento, ¿el Señor había bajado su amor? ¿Había disminuido su amor? Si ven bien o leen bien lo que dice el versículo, dice algo muy interesante, ¿no? Dice, como había amado a los suyos que estaba en el mundo, y los amó, ¿qué dice? Hasta el fin. Vamos a ver que Jesús los había amado a sus discípulos, pero acá dice que los había amado hasta el fin. Otra traducción dice que lo había amado hasta el extremo. ¿Y saben qué? No podemos pensar de que Jesús se iba allá porque ya no los podía aguantar. Y es más, si ustedes van a ver cómo estaban sus vidas en este momento, no eran para nada de lo mejor. En este momento no podemos ver que los discípulos ya eran los grandes apóstoles, no. Es más, qué interesante es, dice un estudioso que ha estudiado todo este evangelio, que antes del capítulo 13 podemos hallar que Jesús les había dicho que los amaba más o menos como unas 6 veces. Podemos encontrar la palabra amor o sus derivados de la palabra amor en los labios del Señor Jesucristo a sus discípulos. Pero en estas horas que va a estar a solas con sus discípulos, pues les va a mencionar que los ama como 31 veces. En estos capítulos, del 13 al 17. Entonces no podemos decir que Jesús ya se había cansado de ellos, ¿no? Ahora, tampoco podemos decir de que eran tantos los enemigos, y es verdad. Jesús, antes de estar con su grupo minoritario, con estos 12 discípulos, la multitud termina rechazando. Usted lee en el capítulo 12 y la multitud termina rechazando. Tantos enemigos habían aparecido y uno podría pensar, bueno, eran tantos los enemigos pues que al final él tenía que irse. Pero no, vamos a ver que no esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque su propósito de irse era, él había venido, pero tenía que irse también. ¿A dónde? Al Padre. Ahora, ¿por qué tenía que irse? Vamos a ir entendiendo a la vez que vayamos estudiando por una razón, por amor a sus discípulos. Porque el que Jesucristo tenga que irse al Padre, para que pueda irse al Padre va a tener que pasar ¿por dónde? Por la cruz. Va a tener que morir por nuestros pecados. Va a resucitar al tercer día. Va a tener que ascender a los cielos, se va a sentar a la diestra de Dios y nos va a dejar con la gran victoria para que nosotros podamos vivir vidas victoriosas y poderosas. Convenía que Jesucristo se fuera, pero claro, en la mente de repente de aquellos discípulos de repente no querían que se vayan, nunca de repente hubieran querido que se vayan. Nosotros podríamos pensar también que nunca se hubiera ido, pero no, el Señor tenía que partir porque lo va a hacer por amor a nosotros, no solamente por ellos, sino también por todos nosotros. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Los pensamientos de Dios muchas veces son muy diferentes que nosotros, ¿no?
Entonces vamos a ir viendo que tenía mucha sabiduría el Señor y por amor tenía que él regresar a su Padre, ¿no? Así que los santos van a recibir poder para vivir en santidad. Ahora, Jesucristo se va y el irse era parte de todo el plan que tenía Dios. No era que el Señor Jesucristo se fue y ahí acabó todo, ¿no? O que se fue, bueno, ya no pudo conseguir lo que quiso y bueno, y se fue y se retira, ¿no? ¿Y recuerdan cuando Pizarro se falló el gol? Él dijo, bueno, ya nunca más me voy a meter penales, ¿no? O cuando alguien, por ejemplo, campeona su equipo, muchas veces es ya decisión de retirarse, ¿no? Algunos se retiran, bueno, ya logré lo que tenía que hacer y me tengo que retirar. Pero el Señor no es así. El tener que partir es parte de su plan todavía, es parte del propósito del Señor, ¿no? Así que esta sería una lección tremenda que van a recibir los discípulos, ¿no? Así que el que tenga que irse va a ser parte del proceso del plan de Dios, porque tiene Dios algo más grande todavía. Dios va a querer que todos seamos santos. Ahora, vamos a prepararnos pues para ver qué es lo que va a suceder entonces a continuación, ¿no? Versículo 2 dice, y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Qué interesante lo que vemos en este versículo, hermano. Quiero que capten lo que vamos a aprender en este versículo, ¿no? Estamos viendo de que la partida del Señor Jesucristo es para que los discípulos sean santos. Amén, hermanos, ¿vamos entendiendo eso? Esa es la razón. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál es la posibilidad que tiene Jesús para conseguir que sus discípulos sean santos? Recordemos que hasta la fecha el Señor Jesucristo les había estado hablando de su amor, les había dado ejemplo, les había mostrado su poder, habían recibido la mayor enseñanza. Hermanos, ¿qué seminario podría haber competido con el seminario que tuvieron estos discípulos del Señor Jesucristo? Les decía hace un mes que con Carlito estamos en un seminario. Para muchos es lo mejor dentro de los varios seminarios donde nosotros estamos. Pero hermanos, ¿qué competencia podría tener el seminario de estos discípulos al haber sido enseñados por el mismo maestro? Nosotros hoy en día con Carlitos escuchamos las enseñanzas de los muchos maestros y oímos pues lo que el Señor Jesucristo hizo. Pero ellos no solamente estuvieron, sino que vieron, fueron testigos. La pregunta es, ¿va a poder Jesucristo conseguir realmente la santidad de estos discípulos? Porque miren quiénes estaban aquí. Pedro, como pescador, era un hombre bien rudo. Hasta este momento lo hemos visto en una persona bien voluble. Que en un momento lo puedes ver tú a Pedro con la fe caminando sobre el mar y al rato lo ves hundiéndose y pidiendo auxilio, ¿no? Podemos ver cómo se llama, podemos ver a Juan y Santiago teniendo ambiciones. Ellos le fueron a pedir a través de su madre, ¿no? Que cuando Jesucristo esté en su reino, Señor, que nosotros estemos a tu costado, haznos que nos sentemos a tu lado. Miren todas las ambiciones que había. Si podríamos ir hablando de cada uno de ellos. Tomás, muchas veces incrédulo, duro, y tanto ello. Pedro está en esta reunión, que en esta reunión va a decir que él está dispuesto a dar su vida, y ya entendemos lo que va a pasar. Lo va a traicionar. ¿Quién estaba más aquí? Bueno, Judas, no podemos olvidar que era tesorero, robaba de la bolsa de ahí, del grupo que tenía. Y bueno, y aquí él estaba manipulando todo, ya lo tenía fríamente calculado. ¿Para qué? Para poder entregar. Porque para él este no era el Mesías, ¿no? Y bueno, la pregunta es, ¿podrá conseguirlo? ¿Podrá conseguir el Señor Jesucristo de que ellos realmente puedan ser santos? Entonces podemos darnos cuenta de que, y al final todos, porque al final, usted sabe la historia, llegado el momento cuando Jesús atrapa, ¿qué hacen todos los discípulos? Todos huyen.
Entonces, si nosotros comenzamos a verlo, estaríamos como en la reunión de las herramientas, ¿no? Podríamos quejarnos de cada uno de ellos. Y es más, algo muy interesante. Se sobreentiende de que estaban en una reunión muy especial, una cena. ¿El anfitrión quién era en este momento? El Señor Jesucristo. Ahí están. Y nosotros estamos invitados en esta mañana a estar en esa cena también. Y estamos ahí todos presentes, porque el mensaje que va a dar el Señor Jesucristo a ellos es también para todos nosotros. ¿Estamos pensando en ello? Quiero que te sientas en esta mañana que tú también estás en esa cena. Ahora, ¿tú eres mejor que los demás? ¿Mejor que Pedro? Cada uno de nosotros tenemos nuestras cosas, pero el Señor Jesucristo ahí va a estar. Pero Él como anfitrión, en aquellos tiempos, se entiende de que había un esclavo que lavaba los pies a los invitados que venían. Pero siendo Jesucristo el anfitrión, pues vamos a ver que en ellos, en ninguno de ellos, había lo menos el deseo, el sentir de lavar los pies a los demás, ni al Señor Jesucristo. Entonces eso ya nos hace ver en realmente la vida que tenían estos hombres, ¿no? La vida que tenían estos hombres, su personalidad egoísta y egocéntrica, ¿no? Así que en muchos de ellos todavía había un espíritu de soberbia y de superioridad. Había todavía mucho orgullo en ellos. Por eso la pregunta es, ¿Jesús de repente los está sobreestimando? ¿Realmente va a poder conseguir que ellos sean santos? Entonces, qué interesante podernos a pensar en ellos, ¿no? ¿Recuerdan Juan el Bautista? ¿Recuerdan este personaje? Él no se sentía ni siquiera digno ¿de qué? De desatarle las sandalias, ¿no? Desatarle realmente la correa de sus zapatos, ¿no? Él no se sentía ni siquiera de ello digno, ¿no? Entonces, ¿cuántos de ellos habían estado ya discutiendo que uno quería ser más grande que otro? De tal manera de que vamos a ver, pues, que podrá conseguir que realmente ellos sean santos. Así que, ¿de dónde va a sacar? ¿De dónde van a sacar realmente estos hombres que conocían la ética de Jesús, la valentía realmente necesaria para poner en práctica en este mundo todos los mandatos que le va a dejar el Señor Jesucristo? Porque hasta aquí entendemos que en ellos se está confiando para que puedan hacer la obra. Entonces son preguntas para poder analizar, ¿no? Quizás estaba minimizando el egoísmo, la carnalidad, el orgullo que tenían estos hombres. Pero Jesús no se le escapaba nada. Jesús conocía a cada uno de ellos. ¿Conocía la traición de Judas? ¿Conocía que Pedro le iba a negar? Sí. Entonces Jesús no se le podía escapar absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿de dónde había sacado su confianza el Señor Jesucristo? Primeramente tenía su confianza en el plan del Padre. El Padre lo había enviado y sabía que el Padre iba y regresaba. Había todo un plan. Dios lo iba a hacer. Y él había venido a hacer la voluntad del Padre. Él estaba trabajando con todos ellos. Pero también sabía, como dice el versículo 2, pero como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, ¿qué dice? Que le entregase, ¿no? Aquí vamos a ver en todo momento Satanás queriendo frustrar el plan. Pero en todo momento vamos a ver pues que nadie va a poder frustrar el plan de Dios. Qué ingenuo era Satanás al poder creer que podía frustrar el plan. Ya lo había preparado a Judas, ¿no? Judas ya había sido engañado. Satanás es padre de mentira. Pues él posiblemente Judas no creía que este era el Mesías, ¿no? Y como él sabía de que aquel que realmente aceptaba a Jesucristo como el Mesías tenía que ser expulsado de la sinagoga. Quizás por su temor a ser expulsado de la sinagoga, no, yo no voy a querer ser expulsado, este no es el Mesías. Había sido engañado por Satanás y Satanás pensaba de que podía hacerle el alto. Pero aquí vamos a ver que aquí se prepara el Señor Jesucristo para darles una gran lección. Versículo 4.
Jesús lava los pies. Si podemos ir pasando los otros dibujitos, ¿sí? Jesús lava los pies. Versículo 4 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto, versículo 4, y tomando una toalla se la ciñó, pues puso agua en un lebrillo, dice, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Versículo 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado, ¿qué dice? No necesita sino lavarse los pies, pues está todo, ¿qué dice? Limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque, ¿qué dice? No todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, ¿no estáis limpios? Todos. Hermanos, pónganse a pensar por un momento en lo siguiente. ¿Están ya todos sentados? ¿Están comenzando la cena? Muy bien, qué bonito es estar en una cena. Ahora dice que Jesús tenía una jarra, tenía un lavatorio, tenía una toalla. ¿Lo tendría escondido o estaría visto de todos? Estaba a vista de todos. Podemos inferir ello. Ahora, ¿los discípulos no se habían dado cuenta de ello? Lo más seguro que hayan mirado, pero nadie se atrevía. Como que de repente Jesús, podríamos pensar como que de repente Jesús estaba esperando que alguien de ellos lo hiciera. Pero estaban tan llenos todavía de orgullo y soberbia que nadie quería humillarse a esa posición. Era como que ese jarro, ese lavadero y esas toallas los estaba acusando a los discípulos. Los estaba acusando. Pero aquí Jesús va a mostrar hasta dónde va su amor. Hoy día aprendíamos los varones de este salmo tan precioso, ¿no? Que Dios cuando mira a la tierra, Él tiene que humillarse. Dice otra versión que cuando Él mira a la tierra, tiene que rebajarse. Y no solamente cuando mira a la tierra, hoy día nos sorprendíamos los varones, la Biblia dice que cuando mira al cielo también tiene que rebajarse, porque aún los santos que viven aún los ángeles que viven en santidad, tienen que rebajarse, porque nadie es comparable con el Dios supremo. Ahora vamos a ver a Jesucristo, hasta dónde los amó. Y yo quiero que te des cuenta en esta mañana hasta dónde te ama Dios. Aún a pesar de lo que estamos haciendo, aún a pesar de lo descuidados que somos, aún a pesar de que sabiendo lo que Dios nos está enseñando seguimos insistiendo y haciendo, aún a pesar, hermanos, Dios sigue teniendo paciencia y benignidad y nos sigue amando. Y es lo que va a hacer aquí el Señor Jesucristo, ¿no? El Señor Jesucristo les va a dar una gran lección. Les va a enseñar sobre la santidad. Y les va a enseñar realmente sobre la importancia de la limpieza. En realidad todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno, ¿no? Aquello que está sucio necesita limpiarse. Y en realidad todos hemos entendido que somos pecadores, necesitamos limpiarnos, ¿no? Así que Jesucristo como excelente maestro va a hacer un acto, como una parábola, para inculcarnos sobre la necesidad de limpiarnos moral y espiritualmente. Y este acto es el lavar realmente los pies de los discípulos, ¿no? Y en este acto vemos que el Señor Jesucristo lo comienza a hacer. ¿Cómo habrán quedado los discípulos cuando ven que Jesucristo se pone de pie? Todos estarían atentos qué va a hacer el Señor. Y cuando se va a dirigir a coger el lavatorio, la jarra, ¿qué? ¿Qué va a hacer el maestro? Y luego se comienza, porque para lavar los pies, ¿qué tiene que hacer el Señor Jesucristo? Tiene que doblegarse. Y va a comenzar a coger. ¿Hay alguna relación? Escuchen muy bien, hermanos. ¿Hay alguna relación? La gloria
de los cielos y del universo con unos pies sucios? ¿Hay alguna comparación? ¿Tiene algún grado de comparación la gloria de los cielos, la gloria de Dios con unos pies sucios? Si tú entiendes esto, tú podrás entender que no es injusto que Dios haya creado el infierno. ¿Es injusto que Dios haya creado el infierno? Porque el infierno, ¿para quién va a ser, hermanos? Para aquellos que menospreciaron la gracia de Dios. ¿Entiendes ahora esto? Eso es lo que va a hacer el Señor. Ustedes se pueden poner a pensar y el Señor Jesucristo comienza a lavar los pies de cada uno de ellos. Cuando ustedes ven la historia, por eso que cuando llega Pedro, ¿qué hace? Se pone de pie posiblemente y le dice: Señor, no, jamás me lavarás los pies. Por un lado podríamos nosotros entender, ¿no? Pero por otro lado le quiere dar una orden al Señor: jamás. ¿Quién era él para que le pueda decir al Señor jamás? Es que ¿saben qué? Para que nosotros podamos entender el amor de Dios, tenemos que creer primeramente cómo Dios se ha humillado. Dios quiere conquistarnos no con su ira, con su lago de fuego, con su justicia. Dios quiere conquistarnos ¿con qué, hermanos? Con su amor. Él cómo se ha humillado primeramente. Y eso era parte de su humillación. El Señor Jesucristo, ya dejando los cielos, se había humillado, ¿no, hermanos? Al venir a la tierra se siguió humillando, ¿no? Al hacer un hombre como nosotros se siguió humillando, ¿no? Y al tener que rebajarse y tener que lavar los pies se siguió humillando, ¿no? Y se va a seguir humillando más, hermanos, ¿o no? Porque está muy pronto para seguir humillándose más todavía. Entonces podemos entender, hermanos, que es justo que haya un infierno entonces para aquel que rechaza esta humillación de Dios. Esto es lo que estamos viendo en este momento. Y hermanos, y aquí vamos a ver el Señor Jesucristo les va a dar una gran lección. Y cuando Pedro se rehúsa a ser lavado por el Señor Jesucristo le va a decir: mira, Pedro, lo que hacemos ahorita, lo que estoy haciendo ahorita quizás no lo entiendes, lo vas a entender después. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Por qué? Pedro parece que entendió. Bueno, entonces, si para ser limpiado necesito lavar los pies físicos, él entendió que era algo físico. Entonces, Señor, báñame, lávame todo, no solamente los pies, mi cabeza, mi cuerpo y todo ello. El Señor Jesucristo tiene que darle una lección, una verdad ahí. Le va a mostrar una verdad y le va a decir que este lavamiento que él va a hacer solamente es un acto simbólico, porque hay una verdad espiritual detrás de todo ello. Y le va a decir: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo, ¿qué dice? Limpio. La pregunta ¿es posible estar limpio moralmente y espiritualmente en este mundo pecador? ¿Saben lo que le está diciendo el Señor a esta gente que está viviendo como está viviendo? Les va a decir que están limpios. Hermano, tú te puedes levantar en esta mañana y mirar a todos los hermanos y decir: quiero dirigirme a todos los limpios. Hermanos, si yo me levantaría, mi naturaleza es mirar los defectos. Pero el Señor les dice a esta gente que lo va a traicionar, a esta gente que está llena todavía de orgullo y todo, que le dice: vosotros estáis limpios. En la fábula que les conté, el carpintero vio sus cualidades. Jesús, ¿en base a qué le está diciendo que está limpio? ¿Qué cualidades vio para decirles que están limpios? Pero es que el Señor Jesucristo está viendo algo maravilloso. Es que todos ellos, excepto uno nomás, todos ellos habían sido lavados con el lavamiento de la regeneración. Había visto un obrar de Dios dentro de ellos, un milagro de Dios dentro de ellos.
el lavamiento y la regeneración, que es lo que va a garantizar que realmente Dios haga su obra perfecta. Algunas veces les he dicho, hermanos, posiblemente si tú me miras a mí, es seguro, de ya no lo dudo, que tengo muchas cosas que no te agradan para tu vida, muchas cosas que son imperfectas en mi vida. Pero quiero que me tengas paciencia, porque el Señor todavía no ha acabado su obra en mí. Si soy así es porque todavía no ha acabado su obra en mí. El día que acabe su obra en mí, nunca verás una falla. Y esa es la obra que está haciendo Dios en cada uno de nosotros. Pero debemos mirarnos entre todos nosotros. La iglesia de Cristo está limpia. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿qué enseña entonces este acto escenificado? Primeramente, entendemos, hermanos, se trata de un lavamiento espiritual, ¿no? Si podemos pasar, ok, muy bien. Primeramente se trata de un lavamiento espiritual, ¿no? Entendemos que Jesús lo dice esto por Judas, porque Judas no había recibido este lavamiento espiritual, aunque estaba con los discípulos, estaba en el momento más solemne para el Señor, pero sin embargo no él había recibido este lavamiento, ¿no? Entonces, aunque Judas era apóstol, jamás había experimentado el lavamiento espiritual. Aunque Judas era un diácono dentro del grupo porque llevaba la tesorería, él no había recibido. Y esto creo que tiene un mensaje para nosotros también, hermanos. Aquí podemos estar como diáconos, aún como pastores, aún habiendo sido bautizados y no haber experimentado el lavamiento espiritual. Pero este lavamiento, Jesús que se refiere, es primeramente espiritual. ¿Estamos de acuerdo con ello o no? Entonces esto tiene una lección para nosotros. Por eso es que Pablo nos dice que nos examinemos si estamos en la fe, ¿no? Ahora, este lavamiento se trata de un lavamiento inicial, hecho una sola vez y para siempre. Es por eso que Jesucristo le dice a los suyos, les dice pues de que los ha guardado y de lo que el Padre le ha dado no ha perdido ni siquiera uno. A pesar de que la mayoría, casi todos, Judas en este momento en conducta no es, ¿cómo se llama?, el peor de todos. Judas es tan igual que todos, solamente con una diferencia, que Judas no había recibido el lavamiento inicial, los demás sí. Entonces, esto es maravilloso, ¿no? El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Es un lavado que se hace una sola vez y para siempre. Así que, ahora, el lavamiento de los pies corresponde a un lavado posterior que lo vamos a ver más adelante, en otra prédica, ¿no? Y ahora, es algo muy interesante lo que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿A qué representa entonces este baño inicial? ¿A qué representa este baño inicial, no? Podemos pensar que representa a la muerte del Señor Jesucristo derramando su sangre por nosotros, que quita nuestros pecados. Y es verdad, la sangre del Señor Jesucristo quita el pecado, realmente nos limpia su sangre. Pero cuando el Señor Jesucristo ha querido simbolizar realmente su sangre que quita el pecado, no utilizó el agua, utilizó un vino que simboliza ¿qué cosa? Su sangre. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y es verdad, ¿estamos de acuerdo con ello o no? No, en la cena del Señor nosotros venimos y tenemos una copa. Ahora, cuando habla de su sangre, cuando quiere hablar de la limpieza de nuestro pecado, utiliza otros símbolos, ¿no? Por ejemplo, beber su sangre. Pero acá está hablando de qué, hermanos? Está hablando de una agua, no para beberla, sino más bien para qué? Que nos baña y nos limpia. Entonces, ¿de qué aspecto está hablando de la obra redentora del Señor Jesucristo? Y es que la obra redentora del Señor Jesucristo tiene dos aspectos. Por un lado, la sangre de Cristo nos quita el pecado, pero por otro lado también la sangre de Cristo nos da un poder para tener una nueva vida.
¿Amén, hermanos? La sangre de Cristo nos da un poder para tener, ¿qué cosa? Una nueva vida, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el bautismo? Entonces, o qué cosa es, perdón, el baño de la regeneración. Vamos a ir un ratito a Tito, hermanos, antes de terminar. Vamos a ir a Tito. Quiero que entendamos esto porque va a haber una aplicación muy interesante para meditar. Tito, el capítulo 3, el versículo 5. Para entender un poquito el contexto del libro de Tito, Pablo había enviado a Tito a Creta para que corrigiese lo deficiente. ¿Recuerdan? Ahora, ¿cómo eran los cretenses? Muy interesante, los cretenses pues eran tremendos, ¿ah? Dice el capítulo 1, versículo 3, dice: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Esa descripción, estos eran los cretenses, ¿no? No solamente eran bestias, sino eran malas bestias. ¡Qué fuerte!, ¿no? Ahora, estos cretenses habían conocido el Evangelio. Y ahora Pablo les está escribiendo a través de Tito, pues les está dando pues una serie de ordenanzas a estas personas que habían venido pues, de una vida completamente deformada por el pecado, lejos completamente del Señor, ¿no? Entonces, vamos a ver pues que ahora les va a demandar cosas. Capítulo 3, miren lo que va a decir estos hombres que han venido de ese pasado. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Capítulo 3, versículo 1, ¿no? Que a nadie difamen, dice versículo 2, ¿no? Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, en deleites diversos, viviendo en malicia. Quiero que capten lo que voy a decir, hermanos. Miren lo que les está demandando Pablo a través de Tito a estos cretenses de habiendo tenido toda esa vida. ¿No estaba pidiendo mucho Pablo a estos hombres que habían tenido esa vida pasada, desordenada, de vicios, malas bestias, glotones, pervertidos, lujuriosos, fornicarios y todo ello? Es como quererle decir a un homosexual que se abstenga de sus deseos, de sus malos deseos. ¿Podrá conseguirlo? Es como decirle al alcohólico: abstente de beber. ¿Podrá conseguirlo? Pero ¿por qué Pablo les podía decir a los cretenses que ahora podían tener esta vida así? ¿Por qué les podía decir esto? La respuesta nos da en los versículos que encontramos. Versículo 4, ¿qué dice? Versículo 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué dice? Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Aquí podemos entender la misericordia de darnos a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, por el lavamiento, que dice, de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, porque ¿qué hubiera sucedido si estos cretenses habrían recibido solamente el perdón de sus pecados, pero no el poder para una nueva vida? Hubieran recibido el perdón de sus pecados, pero seguían viviendo realmente en la laxivia, en la mentira, seguían viviendo en el dolo, en el robo, en la desobediencia a sus padres, seguían sacándole la vuelta a las mujeres y todo ello, pero habían recibido el perdón. ¿Eso realmente sería testimonio que realmente han sido realmente transformados por el Evangelio del poder de Dios? Ellos tenían que recibir no solamente el perdón de sus pecados, sino también, ¿qué cosa? El poder para una nueva vida. Y aquí cuando se habla del lavamiento y la regeneración, como dice aquí, por el lavamiento y la regeneración, lo que nos está hablando, hermanos, es de que no solamente hemos recibido el perdón de nuestros pecados, sino también el poder para una nueva vida. Hemos sido lavados para ahora ser como Dios quiere que seamos. Porque ahora sí,
los que han recibido este lavamiento inicial una sola vez para siempre, pueden ir yendo de perfeccionamiento en perfeccionamiento y podemos recibir ese poder para ser como Dios quiere que seamos. Y siempre, hermanos, vamos a ver que Dios nos está hablando de eso, ¿no? Nos habla por un lado de la sangre de Cristo que nos limpia pecado, pero también nos habla del agua. Por ejemplo, cuando Pablo dice a los matrimonios, hablando de ellos, dice que vosotros ya habéis sido purificados por el lavamiento de la palabra, ¿no? A los corintios, por ejemplo, les dice, ¿no? Estos erais antes vosotros, pero ahora habéis sido ya lavados, habéis sido regenerados. Entonces, ¿de qué nos está hablando, hermanos? Y esto vamos a encontrar. Pueden pasar el siguiente cuadro, el último cuadro. Ustedes pueden ver ahí, en el tabernáculo, ustedes pueden ver que había un altar, el altar de bronce, que estaba a la entrada del tabernáculo, donde están ahí estos sacerdotes. Y antes de entrar al lugar santísimo, ustedes pueden ver que había un lavacro, una fuente grande para lavarse las manos y los pies, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que en el altar de bronce, pues era para purificarse a través de la sangre, porque ahí sí se ofrecía, ¿qué cosa? Un animal, ¿no? Y el agua era para purificarse a través del agua. Purificarse a través de la sangre y purificarse a través del agua. Y hermanos, cuando uno recibe al Señor Jesucristo, recibe también ese poder para poder ser lavado y cambiado. No solamente para recibir el perdón de pecados, sino también para ¿qué, hermanos? Para tener una nueva vida. Por eso que alguien que dice que ha recibido a Cristo y sigue dominado por la droga, puede decir de labios que ha recibido a Cristo, pero su vida no da testimonio que ha sido lavado también con el agua de la regeneración. Porque las dos cosas van juntas. Puede estar entre nosotros, pero no es de nosotros. Y hermanos, quiero que podamos entender ello, ¿no? Quiero terminar, hermanos, y pensando en lo siguiente, ¿no? Hermanos, tenemos que ser una iglesia santa, no por nuestros méritos, sino por lo que Dios ha hecho. Todo hombre y toda mujer puede recibir este lavamiento de la regeneración. ¿Cómo se recibe? Únicamente por la fe. Pedro no quería dejarse lavar los pies, pero el Señor Jesucristo le tuvo que decir: lo que ahora no lo entiendes, lo vas a entender después. Y Pedro lo entendió después, porque si ustedes saben, en Hechos el capítulo 13, versículo 7, cuando él está predicando, él enseña cómo realmente podemos recibir esta limpieza una vez que quiere realizar de Dios y para siempre, ¿no? Hechos el capítulo 13, versículo 7. Perdón, Hechos capítulo 10, versículo 44. Perdón, me confundí el pasaje. Sí. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían, que dice, el discurso, ¿no? Y versículo 48 dice, o sea, ahí creyeron, tuvieron fe, y luego de haber tenido confianza, esa fe, versículo 48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, ¿no? Y Hechos capítulo 15, versículo 8 y 9, Hechos capítulo 15, versículo 8 y 9 dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna, que dice, diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificado por la fe sus corazones. ¿Cómo podemos purificar nuestros corazones, hermanos? Por la fe. ¿Por la fe en quién? En el Señor Jesucristo. Y hermanos, adoremos en esta mañana, en este día, porque todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo han sido purificados sus vidas. Y si es así, hermanos, nuestra vida va a ir
perfeccionándose cada día más y más. Pero hermanos, también podemos estar engañándonos, porque podemos estar también como Judas, estando con los discípulos, estando con el mismo Señor y no pertenecer al Señor. Qué triste será que un día nos sorprenda la muerte, porque después de la muerte está establecido la justicia, el juicio de Dios. Pero mientras estemos aquí, Dios nos está mandando que nos examinemos. ¿Cuáles son los frutos de nuestra fe? Puedo decir realmente que creyendo al Señor, lo que Él hizo por nosotros, he sido purificado, y por esa obra que hizo el Señor, no hay pecado que me pueda dominar. ¿Por qué, hermanos? Porque esa es la obra de Dios. No depende de mi capacidad, sino depende más de mi disponibilidad. Decir, Señor, heme aquí, yo te creo. Únicamente por la fe. Judas, ¿por qué no recibió el regalo de Dios? Porque él no quiso oírle y creerle al Señor. Él estuvo quizás posiblemente queriendo acercarse por sus propios méritos, y nadie puede acercarse por sus propios méritos. Este evangelio tenemos que predicarlo, tenemos que hablarlo. Y hermanos, hemos recibido todos nosotros, hemos sido provistos de una gran provisión, el lavamiento y la regeneración que Dios la da por la fe. ¿Para qué? Para que podamos ser como Dios quiere que seamos. Vamos a orar, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por este momento, Señor. Oh Padre, Señor, confiamos que, Señor, nuestra vida puede ir transformándose, Señor, cambiando, mi Dios, por el lavamiento y la regeneración, Señor. Por haber creído en tu Hijo Jesucristo, Señor, que borró nuestros pecados y nos dio poder para una nueva vida. Y que eso se hizo una sola vez para siempre, mi Dios. Oh, mi Dios, enséñanos, Padre, a vivir en ello, a deleitarnos en ello, Señor. Y a creer, Señor, que este mensaje que tenemos que predicarlo, que lo puedan oír muchas personas, Señor. Tantas personas que necesitan, Señor, ser cambiadas por la obra tuya, Señor. Gracias por todo esto, y en el nombre de Jesús, Señor, te lo decimos. Amén.